Bienvenidos a Con un Café. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente a un espacio de tertulias transformadoras, de conversaciones hermosas que nos llenan el alma y sobre todo que la sanan. Esta semana quiero darle especial gracias a mi hermanita Marisabel, que me dio unas ideas geniales para el Con Café de hoy. Muy colaboradora, de verdad que sí, siempre, toda la vida. Y a mi Tania desde España también, que nos faltan esos consejos y esas orientaciones también, y esas ideas que nos da. Por supuesto, a mi peque Sabi, que también sigue mandando sus cositas también que alimentan el Con Café de cada día. Bueno, hoy en Conversaciones con un Café quiero hablar la segunda parte de lo que dejamos la semana pasada, que fue ese miedo al rechazo, ese miedo a enfrentar la aceptación. Todo eso viene muy correlacionado y ya vamos a ver cómo. Esos son temas que son sumamente extensos y que con 1, 2, 3, 5 capítulos no vamos a terminar. Pero hoy vamos a continuar. En Conversaciones con un Café tenemos que darnos cuenta que nuestra cabecita está en conversaciones constantes todo el santo día, inclusive hasta cuando dormimos está raca. Cuando nos reunimos con nuestros amigos a tomar un café, tenemos unas conversaciones un poco más agradables, pero sin embargo nuestra cabecita está en un eterno conversar con nosotros mismos. Así como hay diversos tipos de café, café con leche, café con un poquito de canela, con un poquito de mantequilla, con un poquito de leche descremada, tantas cositas que le podemos agregar al café. Más azúcar, menos azúcar. En fin, podemos hacer variaciones del café. Igualmente pasa con nuestros pensamientos, con nuestras conversaciones internas que tenemos. Les podemos añadir, le podemos quitar. Lo que pasa es que le añadimos muchas conversaciones negativas, muchas conversaciones de miedo, muchas conversaciones de no puedes, no eres capaz. Y eso es lo que nos corta. Quisiera compartirles en el proceso de transformación, porque esto es lo que es con un café, procesos para transformarnos. El café sufre un proceso de transformación y fascinantemente es idéntico al del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando agarramos el café tiene un origen, ¿verdad? Y le damos un crecimiento a las etapas del café. Igualmente pasa con el ser humano. Nosotros tenemos un origen de papá y mamá y ellos nos van ayudando en el crecer. El que tiene una finca de café, que por cierto, Leti, tú debes saber algo de eso, ¿qué pasa? El café tiene un origen en esa tierra y va creciendo. Luego viene un periodo de maduración, después de que va siendo alimentado con amor, con cariño, con educación el ser humano, el café también va siendo alimentado con la tierra, con los fertilizantes y va madurando hasta que llega un término donde es la época de cosecha. Igual pasa con nosotros, época de cosecha. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde todo ese aprendizaje que nos dieron nuestros padres, nuestros familiares, tiene un punto de quiebre. ¿Ok? Y ahí empieza nosotros a tomar riendas de nuestra vida. Lo mismo pasa con el café, tiempo de cosecha. Se escoge el mejor grano. Nosotros escogemos los mejores pensamientos o los peores pensamientos para hacer cada día nuestro día. Luego viene un proceso de transformación del café, donde es el café natural, el verde, el grano verde, se le mete calor fuerte para transformarlo e ir cambiando su estructura de manera que pueda salir los aromas y los sabores. Igualmente pasa con nuestro ser. Nosotros, si bien no atravesamos por un periodo de calor, atravesamos por un periodo de
frustraciones, de miedos, de dificultades, de situaciones muy fuertes que la mayoría de veces no sabemos cómo llevarlas. Pero sin embargo, si nos mantenemos fuertes, con fe de que vamos a salir adelante, cuando todo ese proceso pase, se revela lo que es nuestras capacidades. Lo mismo pasa con el café. Luego viene entonces la etapa final, el sabor ese original que tiene el café, dependiendo de su tierra de origen, dependiendo de sus cuidados, pero entonces es lo que lo hace característico. Igualmente pasa con nosotros. Una vez que pasamos todas esas dificultades, que superamos situaciones dolorosas, que superamos nuestros miedos, que aprendemos a ser compasivos, a tener fe, a reconocer el amor que nosotros somos y que podemos dar y que podemos recibir. Entonces ahí es cuando nuestra esencia sale y define quién realmente somos, no lo que nos hicieron pensar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras amistades, tíos, y pare de contar. Porque aquí es donde viene el proceso doloroso, tanto para el café como para el ser humano. Una vez que atravesamos todo eso, sale lo hermoso de lo que somos. Entonces de eso también se trata un poquito estas conversaciones de Con un Café, para que podamos compartir todos esos procesos con orgullo, con dolor para dejarlo atrás, con experiencia para aprender de ellos y aprender juntos, porque uno solo no aprende, uno aprende en equipo. Las empresas exitosas son exitosas por el trabajo en equipo. Entonces, estas conversaciones con café vamos a tener éxito si todos nos apoyamos unos a otros, porque la idea, el propósito de Con un Café es que conversemos juntos nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras experiencias, para que saquemos lo mejor de nuestros corazones, porque Dios nos hizo perfectos, solamente que en el camino nos desviamos un poquito. Entonces quédense con este pensamiento por ahora. Seamos esencia, no apariencia. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente por ese andar del ser humano, de cómo nos criaron, de no hagas esto, no hagas lo otro, eso es malo, eso es bueno, empezamos nosotros a construirnos unas imágenes. Una vez nos dijeron, mira, qué feo tienes el pelo, y ya eso nos traumó, y a eso nos, aunque sea una tontería, pero son cosas que van creciendo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué he aprendido yo hasta hoy? Porque lo bonito de esto es que tú aprendes todos los días. Esto no tiene un final. Esto simplemente tuvo un periodo de estudio para que entonces reventara y empezar a explorar más, ir sanando. Ok, sanamos uno y viene el otro, pero ya cada vez con más fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros crecemos con tantos miedos, con tantos traumas, eso aparentemente nos define como personas. Y en función de eso vamos desarrollando nuestro día a día, nuestro trabajo. Nosotros internamente sí sentimos que hay algo que no es. Y empezamos como que a decir, bueno, yo tengo que hacer algo diferente. Y empieza como una especie de rebeldía, sobre todo en esa época de los adolescentes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay otra vida diferente a la que nos están pintando. Claro, ellos no tienen toda la experiencia, pero tienen ese gusanito que dice, yo vengo a hacer esto, no lo que tú me estás imponiendo que yo haga. Y eso es parte de la creación de frustraciones, de miedos, de aceptaciones, de deseos de salir adelante. ¿Qué pasa? El mundo va cambiando sumamente acelerado y hoy hay muchísima más información para que uno pueda aprender cosas más fácilmente que en los tiempos de antes. Lo que sí yo te puedo decir es que no somos lo que creemos que somos. Somos producto de lo que nos hicieron creer. Y así fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos y
todos, cada uno de ustedes ahí también, cada uno está luchando su propia batalla. ¿Por qué? Porque cada una tiene su propia lealtad familiar. Y ahí es donde quiero yo entrar un poquito, en tratar de hacer consciente que esto que hemos sido hasta un punto no es lo que realmente somos. Hemos traído las secuelas de lo que fueron nuestros ancestros, de sus miedos, de sus frustraciones. A veces no entendemos, pero ¿por qué yo me siento así? Porque eso va en los genes. Y te invito a que lo investigues, se llama epigenética. Y los traumas pasan de generaciones en generaciones. Jung, el filósofo que les recomendé la semana pasada, él decía que hasta que no se hagan conscientes lo inconsciente va a dirigir nuestra vida y la vamos a llamar destino. Si desglosas poco a poco todo esto, verás que cierto es. Nosotros vivimos en una máscara, siendo y complaciendo a los padres, a los tíos, al jefe, a la jefa, a nuestro entorno, pero no nos complacemos a nosotros. Entonces ahí se empieza a desarrollar ese conflicto interno que de repente terminan en miedos, en odios, en resentimientos. Y cuando tenemos resentimiento, no es el otro el que va a sufrir lo que nosotros sentimos, somos nosotros mismos. Quisiera compartir con ustedes rápidamente un pensamiento de Anthony de Melo, de uno de los libros de Anthony de Melo, que dice: tienes miedo porque te sientes amenazado por algo que se ha registrado en la memoria. Si despiertas y puedes observarlo claramente, recordando su origen, el miedo no se volverá a producir porque eliminarás el recuerdo. De eso es lo que precisamente les estoy hablando, de ir a los orígenes. Cuando nosotros podemos entender cuáles fueron las situaciones que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, vamos a entender por qué ellos reaccionaron y nos criaron de la manera que lo hicieron. Y entonces vamos a poder entender de que ese dolor no era mío, esa frustración no era mía. Para ello quiero contarles brevemente una historia para que ustedes puedan entender lo que son las herencias emocionales, ¿no? Cómo se van transfiriendo. Mi mamá, cuando era muy jovencita, ella tenía un grupo de amigas, me contó ella, por allá por los años 40, 50, algo así. Y hubo un grupo, no recuerdo exactamente la historia, pero hubo una parte de ese grupo que viajaron de una ciudad a otra en avión. Y el avión, lamentablemente, se estrelló y todas murieron. Mi mamá, cuando eso tendría unos 15 años, algo, creo yo. Y eso para ella fue traumático. Ella, hasta el día que murió, tenía fobia a los aviones. ¿Qué pasa? Esta que está aquí nace y cuando empieza a crecer, tendría yo unos 8 años. Me acuerdo que yo vi una película, una serie que pasaban en Venezuela en ese entonces de unas azafatas. Y yo me veía ahí y yo decía, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser azafata, yo quiero vivir en un avión y viajar y conocer el mundo. Y mi mamá pegaba unos gritos, se tapaba las orejas y decía, no digas eso, no digas eso. Y bueno, yo crecí con dos pasiones, ¿ok? Y ya después en otro programa les cuento cuál es la otra. Una era los aviones. Para mí eso es lo máximo, estar en un aeropuerto, ver el despegue, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Cada vez que yo decía de estudiar para ser aeromoza, grave, eso es innombrable. No. Y ella en su momento me dijo que era por eso, porque ella tenía resentimiento a los aviones. ¿Qué pasa? Después de muchos años, yo me gradúo, estoy trabajando como maestra y Dios, el destino, el universo, como lo quieran llamar, me pone así en bandejita de plata la oportunidad para trabajar en una línea aérea. Y gracias a el señor Mohamed
y a Rafael, que me dieron la oportunidad. Eso fue por allá en el año 95. Yo sin saber nada, yo recuerdo, ¿qué sabes tú de aviones? Me he montado una sola vez, que por cierto fue en Panamá. Y me dieron la oportunidad y básicamente en 3 años yo era gerente de otra línea aérea. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas tu pasión, a ti no te importa el cómo, tú sabes que lo logras. Entonces no es el, oye, sí, llegué a ser gerente. No, es el proceso de que cuando tú tienes algo en tu corazón, lucha por ello, no importa. Lucha, porque si tú tienes ese sentimiento que es honesto, que tú sabes que es verdadero, no dejes que nada ni nadie lo apague. Porque si no es cuando vienen las frustraciones, los resentimientos. Y hasta el día que mi mamá se murió, yo volví, bueno, entré en las líneas aéreas, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia larga. Me vengo para acá y obviamente no podía trabajar en líneas aéreas por muchísimo tiempo. Y sin embargo, en su momento, por allá por el año 2011, creo que fue, Gibson me dio la oportunidad de trabajar con él otra vez. No en Air France como lo habíamos hecho anteriormente, sino para una línea de Aruba, Tiara Air Aruba. Para mí eso fue una bendición porque fue mi oportunidad de cerrar ciclo, porque yo no lo había cerrado cuando dejé Venezuela, mi ciclo de líneas aéreas. Yo lo había dejado abierto. Tuve la oportunidad nuevamente de trabajar en eso y progresar, cerrar capítulo y seguir adelante, que es importantísimo que nosotros cerremos ciclos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hasta el día que mi mamá murió, ella siempre me decía, volviste a tus andadas, en los aviones, no. ¿Por qué? Porque esos eran sus temores, pero no el mío, no el mío. Y yo creo que al final ella lo pudo entender un poquito. Nosotros tuvimos muchas conversaciones muy sabias. Pero ¿por qué les cuento toda esta historia? Pues para que ustedes entiendan cómo los temores de los padres, de los abuelos, de los tíos, se van transfiriendo genéticamente por generaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando algo en nuestra mente nos despierta? Es eso que nos llaman rebelde. Cuando es una rebeldía bonita, que tú sabes que ese es tu propósito, no lo abandones, porque de ahí viene la transformación del ser humano. Los miedos y las conversaciones, la negatividad de las conversaciones que nos damos en la cabeza constantemente, eso nos cierra la oportunidad de ver lo que realmente la historia que nosotros estamos entendiendo es y la historia que la otra persona nos cuenta es. Nuestros miedos no nos permiten ver que la otra persona a la que nosotros sentimos que nos está atacando tiene tanto o más miedos que nosotros y que esa persona también tiene sus historias de luchas, de conflictos, de miedos, como lo tenemos nosotros. Pero nosotros, en medio de esa barrera que tenemos por la forma de cómo nos criaron, no nos permitimos ver lo que hay del otro lado de esa persona. A eso yo le llamo, lo que Albertico me ha enseñado mucho, es a tener compasión, a tener empatía. Cuando tú puedes entender que la otra persona sufre igual que tú empiezas a tener compasión. Y cuando tú te das cuenta que es un alma herida igual que la tuya, que necesita tanto amor como lo necesitas tú, empiezas a tener empatía porque te ves reflejado en esa persona. Entonces, cuando esa persona o esa situación viene nuevamente a tu vida, porque se repite hasta que pasemos la prueba, ¿verdad? Ya tú no ves a esa situación, tú no ves a esa persona con esa rabia y ese mal recuerdo de cuando nos hirió, sino que la ves desde dónde vienen sus miedos y por qué te está atacando a ti. Que no es a ti, no es a mí, es a ellas mismas. Porque cuando yo me sentía rechazada, no eran ellos que me rechazaban, era yo que me rechazaba a ser quien realmente soy, a ver el alma que soy. Y lo mismo te invito a ti. Si tú tienes un miedo a que te critiquen, ¿qué dirán? Ese miedo es tuyo, no es de ellos. Ese miedo es el miedo a verte tú
tal y como eres, transparente como tú eres. Bueno, vamos a ir cerrando el capítulo porque otra vez van 20 minutitos y la idea era hacerlo un poquito más corto. Lo único que yo quiero de verdad es invitarlos a que expandan conocimientos conmigo, a que compartan con este café, que mira, hoy también lo hice, lo que pasa es que no me lo he tomado porque estoy conversando con ustedes. Compartan este video por el simple hecho de que no sabemos a quién le va a ayudar, quién necesita oír una palabra de apoyo. Es comprensión, es apoyo, es conocimiento, es abrir esta caja cuadrada que nos enseñaron a tener por tantos años, abrirla a ver todo lo que hay allá afuera, que todo es hermoso, así tenga una situación difícil, detrás de todo siempre hay algo bonito. Ayúdame a conectar con otros, a crear espacios para que juntos podemos sanar, podemos reflexionar, podamos alentarnos, podamos crecer, podamos transformar. Y recuerda también de dejarme tus comentarios, qué quieres conversar, o si quieres mándame un email. Yo te voy a dejar toda la información ahí abajo con otra información de libros que te voy a recomendar. Guerrero de la Luz, por ejemplo, es uno muy bueno. Déjame tus comentarios, déjame tus pensamientos. Si quieres tratar algo ya a nivel como que más privado, porque no quieres comentarlo aquí, es perfectamente válido. Mi propósito es abrirme, ayudarte a transformarte de la misma manera que yo me abrí y estoy en proceso de transformación porque yo no lo he logrado todo. El día que logre todo será el día que yo me muera, que ya pasó a otra etapa. Pero quiero hacerlo contigo, quiero que tengamos muchas conversaciones sanadoras, transformadoras, espectaculares, con un café donde consigamos el punto medio, sin mucho azúcar, sin mucha canela, sin mucha mantequilla, simplemente el punto medio, de la misma manera que vamos a conseguir nuestros pensamientos, nuestros bucles mentales, llevarlos a ese punto de estabilidad donde podamos observarlos y ver que mi dolor no es culpa del otro y el dolor del otro tampoco es culpa mía. Bueno, besitos, los quiero un montón y los espero el lunes que viene en otro con un café. Dios me los bendiga.